Llevaba 3 días lloviendo sin parar en Chicago. No era una lluvia dramática y purificadora, como las que se ven en las películas y que limpian los pecados, sino una llovizna gris y persistente que se te mete en los huesos y hace que todo parezca más pesado de lo que es. Sarah Mitchell estaba de pie junto a la ventana de su apartamento estudio en la zona sur, observando cómo las gotas corrían por el cristal y preguntándose cuál llegaría primero al suelo. Eran las 4:47 de la madrugada y hacía años que no necesitaba despertador. Su cuerpo sabía cuándo era la hora. El apartamento era pequeño, apenas 37 metros cuadrados, pero era suyo, o más bien, era del propietario, pero ella llevaba 6 años pagando el alquiler puntualmente, lo que en este barrio era algo parecido a la propiedad. Las paredes eran tan finas que podía oír a la señora Chen, que vivía arriba, caminar con sus pantuflas. Al comenzar su rutina matutina, el radiador chirriaba y silbaba, proporcionando el calor justo para mantener a raya el frío de noviembre, pero no lo suficiente como para sentir realmente calor. Sarah realizó su ritual matutino con la eficiencia de alguien que lo había hecho 1000 veces. Ducha de 3 minutos, porque el agua caliente cuesta dinero. Café, instantáneo, solo, sin azúcar. Tostada, una rebanada, con mantequilla untada finamente. Se quedó de pie junto a la encimera comiendo, mirando el tablón de anuncios que había colgado encima del microondas. Allí había clavados recuerdos de una vida diferente, o quizá de la vida que había esperado tener. Un folleto de la universidad pública, caducado desde hacía 2 años. Una tarjeta de visita de un estudio fotográfico donde una vez había preguntado por un puesto de aprendiz. Una foto descolorida de su madre sonriendo en un jardín que ya no existía. Basta, se dijo en voz baja, dejando la taza de café en el fregadero. Basta ya. El trayecto hasta la cafetería de Rosie duraba 23 minutos. Sarah lo había cronometrado docenas de veces, ajustándolo al tiempo, la hora del día y su propio nivel de energía. Cuando llovía, tardaba 25. Salía a las 5:30 de la mañana para fichar a las 6 en punto, porque Rosie no toleraba los retrasos y Sarah no podía permitirse perder ese trabajo. No otra vez. Las calles de Bridgeport empezaban a despertar. Las farolas aún brillaban con su luz naranja contra el gris de la mañana, creando halos en la niebla. Un camión de basura pasó traqueteando, con sus trabajadores gritándose en polaco. La tienda de la esquina, Martinez Groceries, tenía las luces encendidas y a través de la ventana, Sarah podía ver al anciano señor Martínez colocando los productos, con los mismos movimientos cuidadosos que llevaba haciendo desde hacía 30 años. Este era su mundo, pequeño, predecible, seguro. Cada grieta de la acera le resultaba familiar. Cada escaparate contaba una historia que se sabía de memoria. La lavandería tapiada que solía ser un estudio de baile. El restaurante vietnamita que cambiaba de dueño cada 18 meses. La iglesia con la cruz torcida que nadie había arreglado nunca. Sarah se ajustó la chaqueta. Una fina cazadora que había visto días mejores y siguió caminando. Rose's Diner estaba en la esquina de la 31 con Morgan, una reliquia de los años 60 que se negaba obstinadamente a modernizarse o desaparecer. El letrero de Neon Roses, con letras cursivas rosas y una taza de café que ya no se iluminaba, parpadeaba bajo la lluvia. El edificio en sí era estrecho, encajonado entre una casa de empeños y una peluquería cerrada, con ventanas que se empañaban en invierno y dejaban entrar demasiado calor en verano. En el interior, el aire olía a café, grasa de tocino y algo más. El aroma acumulado de 50 años de comidas, conversaciones, discusiones y negocios. El suelo era de linóleo a cuadros blancos y negros, agrietado en algunos lugares y desgastado en otros. La barra recorría toda la longitud del restaurante, con 12 taburetes de vinilo rojo que giraban si te sentabas en ellos correctamente. 8 reservados se alineaban junto a la ventana, con el vinilo rojo remendado con cinta adhesiva en varios lugares. «Llegas temprano», dijo Rosie desde la cocina. Tenía 68 años, una complexión robusta, el pelo gris siempre recogido en un moño apretado y unos ojos que no se perdían nada. Era la propietaria del restaurante desde hacía 42 años.
Lo compró con el dinero de un acuerdo extrajudicial del que nadie hablaba. Lluvia, respondió Sarah, colgando su chaqueta en el gancho de la parte de atrás. Se ató el delantal negro con el hilo rosa bordado y descolorido de Rosie y cogió la cafetera. Siempre llueve contigo, murmuró Rosie, pero no había ninguna crítica real en ello. Hay que preparar la mesa 4. Eddie vendrá a las 7:00 en lugar de a las 8. Su hija tiene una actividad escolar. Eddie era el cocinero, un hombre tranquilo de unos 50 años que hacía los mejores hash browns del sur de la ciudad y nunca hablaba de dónde había aprendido a cocinar. Sarah asintió y comenzó su rutina matutina. Llenar los dispensadores de servilletas, revisar los saleros y pimenteros, asegurarse de que las botellas de ketchup estuvieran llenas y limpias. Los primeros clientes empezaron a llegar a las 6:15, en su mayoría clientes habituales. Tommy Chen, que trabajaba en la construcción y pedía lo mismo todos los días. 2 huevos fritos, tostadas de trigo, bacon y café con leche. La señora Washington, que venía después de su turno de noche en el hospital y se sentaba en la mesa 7, siempre la mesa 7, a leer sus novelas románticas y beber descafeinado. Ray y Pete, los carteros que se sentaban en la barra y discutían sobre equipos deportivos con la pasión de quienes no tienen nada más de qué hablar. Sarah sabía lo que pedían, sus hábitos, sus charlas triviales. Les servía el café antes de que lo pidieran. Traía crema extra para la señora Washington. Se aseguraba de que Ray recibiera la sección de deportes del Tribune que alguien siempre dejaba atrás. «Hoy estás callada», observó Tommy mientras Sarah le rellenaba el café. Más callada de lo habitual. «Solo estoy cansada», dijo Sarah, lo cual era cierto. Siempre estaba cansada. Cansada en sus huesos, cansada en su mente. El tipo de cansancio que el sueño no solucionaba. «¿Sigues con eso de la fotografía?», preguntó la señora Washington sin levantar la vista de su libro. «Deberías hacerlo. ¿Tienes buen ojo para eso?». Sarah sintió un nudo en el pecho. «Quizás algún día». «Algún día nunca llega si sigues diciendo algún día», dijo la señora Washington, pasando una página. «Créeme». El turno de la mañana continuó con su ritmo habitual. Se tomaban pedidos, se servían platos, se servía café, se intercambiaban charlas triviales. La lluvia seguía cayendo fuera, convirtiendo la calle en un borrón gris y reflejos de luz. Sarah se movía entre todo ello en piloto automático. Su mente estaba en otro lugar, lejos de este restaurante, de este barrio, de esta vida. A las 11:47 am, Rosie le dijo que se tomara un descanso. «La hora punta del almuerzo es en 20 minutos», protestó Sarah. «Por eso debes tomarte un descanso ahora. Ve a sentarte, come algo». Sarah se sentó en la mesa del fondo, la que usaba el personal, con un plato de huevos revueltos que no le apetecían. Sacó su teléfono, un modelo antiguo con la pantalla rota, y se puso a leer mensajes que ya había leído. Su mejor amiga, Kesha, le había enviado un mensaje. «Sigue en pie lo del sábado. Película y comida china horrible». Sarah sonrió levemente y le respondió, «Siempre». A través de la ventana observaba cómo se movía la ciudad. Una madre que pasaba apresurada con 2 niños abrigados contra la lluvia. Un hombre trajeado hablando con urgencia por teléfono. Un coche de policía circulando lentamente por Morgan Street. Los agentes dentro escaneando las aceras con aburrimiento profesional. Así era la vida. Era real, predecible, pequeña, segura. Sarah no tenía forma de saber que en 13 minutos todo cambiaría. La hora punta del almuerzo llegó a las 12:15, justo a la hora prevista. El restaurante se llenó con la clientela habitual. Empleados de la compañía de seguros a 2 manzanas de distancia. Obreros de la obra en H. Halstead. Estudiantes de la universidad comunitaria en busca de comida barata. El nivel de ruido aumentó. Las conversaciones se superponían. Los cubiertos tintineaban. La campana de la cocina sonaba mientras Eddie gritaba los pedidos. Sarah llevaba 3 platos en equilibrio sobre los brazos, una habilidad que le había llevado meses dominar. Cuando se abrió la puerta, lo primero que notó fue el silencio. No era un silencio total,
El restaurante estaba demasiado lleno para eso, pero se produjo una caída repentina del volumen, como si alguien hubiera bajado el volumen. Las conversaciones no se detuvieron por completo, pero se volvieron más silenciosas, más cuidadosas. La gente miró hacia la puerta y luego apartó la vista. De repente, muy interesados en su comida, entraron tres hombres. No, se corrigió Sarah, viéndolos moverse entre las mesas. No solo hombres, hombres con regalos. El tipo de personas que ocupan más espacio del que deberían ocupar sus cuerpos físicos. El que iba delante era mayor, tal vez de 60 años, con el pelo plateado peinado hacia atrás y un rostro que parecía tallado en granito. Llevaba un abrigo caro. De cachemira, pensó Sara, aunque en realidad nunca había tocado cachemira, y se movía con la cautela de alguien a quien le dolía el cuerpo, pero que se negaba a demostrarlo. Sus ojos recorrieron el restaurante con la mirada experta de alguien que siempre conoce las salidas, siempre cuenta a las personas, siempre calcula los ángulos. Detrás de él venían dos hombres más jóvenes, ambos de unos 30 años, ambos con trajes oscuros que les quedaban demasiado bien como para ser de confección. Lo flanqueaban con naturalidad, como si fuera una formación que hubieran ensayado 1000 veces. El de la izquierda tenía una cicatriz a lo largo de la mandíbula. El de la derecha mantenía las manos en los bolsillos. Se sentaron en la mesa 3, junto a la ventana. El hombre mayor se sentó primero, de espaldas a la pared y frente a la puerta. Los dos hombres más jóvenes se sentaron frente a él, bloqueándole la vista de la calle. Sarah sintió que su corazón se aceleraba, aunque no sabía exactamente por qué. No había nada abiertamente amenazante en ellos. No eran ruidosos, no eran agresivos, simplemente había algo que no encajaba en ellos. Estaban fuera de lugar en esta cafetería, del mismo modo que un tiburón estaría fuera de lugar en una bañera. Mesa 3, dijo Rosie en voz baja, apareciendo junto a Sarah. La cara de la mujer mayor estaba cuidadosamente neutra. Solo sé educada. Toma su pedido. Eso es todo. ¿Quiénes son? Susurró Sarah. Gente que viene a veces. Trátalos como a cualquier otro. Pero Sarah podía ver la tensión en los hombros de Rosie, la forma en que sus manos agarraban la cafetera con demasiada fuerza. Esto no era normal. Nada de esto era normal. Sarah respiró hondo y se acercó a la mesa 3. De cerca podía ver más detalles. Las manos del hombre mayor, apoyadas sobre la mesa, tenían cicatrices en los nudillos. El hombre con la cicatriz en la mandíbula tenía unos ojos que no dejaban de moverse, catalogando todo. Todos, el que tenía las manos en los bolsillos, aún no las había sacado. «Buenas tardes», dijo Sarah, con una voz más firme de lo que se sentía. «¿Les traigo algo de beber?» El hombre mayor la miró y Sarah se sintió clavada por su mirada. Sus ojos eran de un azul pálido, casi gris, y la estudiaban con una intensidad que le daba ganas de retroceder, pero se mantuvo firme. «Café», dijo. Su voz era áspera, como grava triturada bajo los pies. «Solo». «Lo mismo», dijo Scarjaw. El tercer hombre se limitó a asentir. A Sarah le temblaba ligeramente la mano mientras servía el café. «No lo derrames», pensó. «Por favor, no lo derrames». No lo derramó, pero estuvo a punto. «¿Necesitan unos minutos para ver la carta?», preguntó. El hombre mayor hizo un gesto con la mano para indicarle que no. «¿Solo café?». Sarah asintió y se retiró, sintiendo sus miradas en su espalda. En la barra, Rosie estaba sirviendo a dos obreros de la construcción, con movimientos rápidos y eficientes. Pero Sarah vio cómo su mirada se desviaba hacia la mesa 3. El restaurante había vuelto a su volumen normal, pero aún se percibía un trasfondo de inquietud. La gente comía, hablaba, vivía su vida, pero parte de la atención de todos seguía puesta en aquellos tres hombres junto a la ventana. Sarah se ocupó de otras mesas, rellenando vasos de agua, tomando pedidos, sirviendo comida, pero su atención seguía volviendo a la mesa 3. Los hombres se sentaron en silencio, bebiendo su café. No hablaban entre ellos, no miraban sus teléfonos, simplemente se sentaron esperando algo. A la 1:17 p.m. sonó el teléfono del hombre mayor. Contestó, escuchó,
Dijo 3 palabras. 20 minutos. Entendido. Y colgó. Se levantó lentamente, con cuidado, como alguien cuyo cuerpo ya no respondía como antes. Los 2 hombres más jóvenes se levantaron con él, moviéndose al unísono. Fue entonces cuando Sarah lo vio suceder. El hombre mayor dio un paso alejándose de la mesa y se detuvo. Se llevó la mano al pecho, con los dedos extendidos contra la tela de su costoso abrigo. Su rostro, ya pálido, se volvió blanco. «Jefe», dijo Scarjo, acercándose a él. Las rodillas del hombre mayor se doblaron. No de forma dramática, como en las películas, sino con una pérdida repentina de fuerza, su cuerpo se desplomó sobre sí mismo. Los 2 hombres más jóvenes lo sostuvieron, bajándolo al suelo con una delicadeza sorprendente. El restaurante se sumió en el caos. La gente se puso de pie, arrastrando las sillas. Alguien gritó. Otro gritó. «Llamen al 911». Sarah se movió antes de pensarlo, abriéndose paso entre la multitud que se estaba formando. Su formación médica entró en acción. Con el certificado de RCP que había obtenido 3 años atrás, con la esperanza de que le ayudara a conseguir un mejor trabajo, se arrodilló junto al hombre. «Denle espacio», dijo con voz fuerte y firme. «Todos, atrás». Los 2 hombres más jóvenes la miraron con una mezcla de sospecha y desesperación. «¿Quién eres?», preguntó Scarjo. «Tengo certificación en primeros auxilios. Déjenme ayudar». Los ojos del hombre mayor estaban abiertos, pero desenfocados. Su respiración era rápida y superficial. Sarah le tomó el pulso, rápido e irregular. Vio sudor en su frente a pesar del aire fresco. «Señor, ¿puede oírme?», le preguntó, inclinándose hacia él. «¿Cómo te llamas?». Sus ojos encontraron los de ella y por un momento hubo una claridad sorprendente en ellos. Extendió las manos y le agarró la muñeca con una fuerza sorprendente. La tiró hacia abajo, con la boca cerca de su oído. «No llames a nadie», susurró. Las palabras eran apenas audibles, solo un susurro. «No llames». Su agarre se aflojó y sus ojos se voltearon hacia atrás. Se desplomó en el suelo inconsciente. El corazón de Sarah latía con fuerza contra sus costillas. «Que alguien llame al 911», gritó, aunque su cerebro le gritaba que no lo hiciera. «Ya lo estoy haciendo», dijo la voz de Rosie desde algún lugar detrás de ella. Scarjaw agarró a Sarah por el hombro, con tanta fuerza que le hizo daño. «¿Qué te ha dicho?». «Nada. No ha dicho nada, mientes. He visto cómo movía los labios. ¿Qué ha dicho? No he podido oírlo. No lo sé». El hombre con las manos en los bolsillos. Ahora las tenía fuera, inclinado, con la cara a pocos centímetros de la de Sarah. «Esto es muy importante». «¿Qué te ha dicho?». «No lo sé». La voz de Sarah se quebró. «No le entendí. Por favor, dejadme ayudarle». Pero estaba mintiendo. Sabía que estaba mintiendo y podía ver en sus ojos que ellos también lo sabían. Los siguientes minutos se difuminaron. Sarah intentó mantener al hombre estable, comprobando su respiración y su pulso. Los 2 hombres más jóvenes se quedaron allí, observando cada uno de sus movimientos con intensidad. Los demás comensales se apartaron, dejándole espacio, pero sin marcharse. Atraída por la morbosa fascinación de presenciar algo terrible, Rosie apareció con una chaqueta doblada y la colocó bajo la cabeza del hombre. «La ambulancia llegará en 3 minutos», dijo en voz baja. 3 minutos que parecieron 3 horas. Sarah se arrodilló allí, con las rodillas sobre el frío linóleo, la mano en la muñeca del hombre inconsciente, sintiendo su pulso irregular. Podía sentir a los 2 jóvenes observándola, evaluándola, calculando algo que ella no entendía. «Tú eres la camarera», dijo el hombre con las manos ya fuera de los bolsillos. No era una pregunta. «¿Trabajas aquí?». «Sí». «¿Vives cerca?». A Sarah se le heló la sangre. «¿Por qué importa eso?», responde a la pregunta. «Sí, en Bridgeport». Los 2 hombres intercambiaron una mirada, comunicándose en silencio. Las sirenas se acercaban, cada vez más fuertes. La tensión en la cafetería aumentó aún más. Sarah vio que Scarjaws movía la mano hacia su chaqueta y luego se detenía. Tomó una decisión y luego la reconsideró.
Los paramédicos entraron por la puerta con destreza. Todo seriedad y profesionalidad tranquila. Sarah se puso de pie y dio un paso atrás, con las piernas temblorosas. Observó cómo evaluaban al hombre inconsciente y le hacían preguntas. ¿Cuánto tiempo lleva inconsciente? ¿Tiene alguna enfermedad conocida? ¿Tomó algo? Los dos hombres más jóvenes respondieron con palabras cuidadosas y mínimas. Una paramédica, de unos 30 años, con el pelo recogido en una cola de caballo, miró a Sarah. ¿Fuiste tú quien llamó? No, quiero decir, sí. Alguien llamó. Solo intenté ayudar. Lo has hecho bien. Lo has mantenido estable. La paramédica volvió a su trabajo y le colocó una mascarilla de oxígeno al hombre. Lo subieron a una camilla con cuidadosa eficiencia. Los dos jóvenes se dispusieron a seguirles. Scarjo se detuvo y se volvió hacia Sarah. Sacó algo de su bolsillo, una tarjeta de visita, blanca y sencilla, con solo un número de teléfono grabado en relieve. Sin nombre, sin empresa, solo 10 dígitos. ¿Recuerdas algo? Le dijo Scarjo, con voz baja y urgente. Llama a este número inmediatamente. ¿Entendido? Sarah cogió la tarjeta con dedos entumecidos. Te dije que no podía oír. Si recuerdas algo, repitió él, llama. Tu seguridad podría depender de ello. Entonces se marcharon. Siguiendo la camilla bajo la lluvia, las puertas de la ambulancia se cerraron. Las sirenas sonaron. Y así, sin más, la cafetería volvió a algo parecido a la normalidad. Excepto que no era normal. Nunca volvería a ser normal. El resto del turno de Sarah transcurrió como en una neblina. La gente hablaba a su alrededor, haciéndole preguntas. Ella respondía de forma automática. Llegó un policía, joven, con aspecto de apenas tener edad para afeitarse, y tomó declaración. Nombre, dirección, qué había visto, qué había oído. ¿Le dijo algo el hombre? Preguntó el agente con el bolígrafo sobre su libreta. Sarah sintió cómo le quemaba la tarjeta de visita en el bolsillo del delantal. No, mintió. Estaba inconsciente. La mentira le dejó un sabor amargo en la lengua. Nunca había sido buena mintiendo. Pero algo en su interior, un instinto que no sabía que poseía, le decía que decir la verdad sería peligroso, más peligroso que mentir a un agente de policía. El agente tomó algunas notas y se marchó. La multitud del almuerzo se dispersó gradualmente. A las 3 de la tarde, el restaurante estaba casi vacío de nuevo. Solo quedaban unos pocos clientes habituales tomando café y fingiendo que no habían presenciado nada inusual. Rosie encontró a Sarah en la parte de atrás, sentada en una caja de leche volcada, mirando fijamente a la nada. ¿Estás bien?, preguntó Rosie. No lo sé. ¿Qué te ha dicho? Sarah levantó la vista bruscamente. Todo el mundo me pregunta eso, porque todos le vieron decir algo. Movió los labios. Te inclinaste hacia él. ¿Qué te ha dicho? Sarah entrelazó las manos en su regazo. Rosie, de verdad que no lo sé. Sarah. La voz de Rosie era firme, pero no desagradable. Llevo 42 años al frente de este restaurante. ¿Sabes lo que he aprendido? A veces ves cosas, a veces oyes cosas, y a veces lo más inteligente que puedes hacer es olvidar ambas. No lo entiendo. A ese hombre que se desmayó, lo he visto 3 veces en los últimos 6 meses. Siempre con los mismos 2 hombres, siempre cauteloso, siempre observando. ¿Sabes qué tipo de personas siempre están observando? Sarah negó con la cabeza, aunque tenía la desagradable sensación de que sí lo sabía. El tipo de gente que no quieres que te recuerde, dijo Rosie. Así que, sea lo que te dijo, quizá no lo oíste. Quizá estabas demasiado concentrada en ayudar como para captar las palabras. Quizá solo eran tonterías de un hombre con una emergencia médica. ¿Lo entiendes? Pero me dieron un número al que llamar y luego perdí el número. Sarah, escúchame, me caes bien. Eres una buena trabajadora y te mereces algo mejor que este trabajo. Pero también eres joven y crees que el mundo tiene sentido. No lo tiene. Y gente como esa, tío, viven en una parte del mundo que tiene aún menos sentido de lo habitual. Sarah sacó la tarjeta de visita de su bolsillo y miró el único número de teléfono grabado en el costoso cartón. Me dijo que no llamara a nadie. Esas fueron sus palabras. No llames a nadie. Rosie se quedó callada durante un largo rato. Luego suspiró,
un sonido que transmitía años de cansancio. ¿Y vas a hacerle caso? No lo sé. Bueno, más te vale decidirlo, porque algo me dice que esto no ha terminado. El turno de Sarah terminó a las 4 de la tarde. Se quitó el delantal, se puso su chaqueta fina y salió a la lluvia. La calle tenía el mismo aspecto que por la mañana. La misma acera agrietada, los mismos escaparates familiares, el mismo cielo gris. Pero ahora todo parecía diferente, como si lo viera a través de una lente deformada. Caminó hacia casa con la tarjeta de visita en el bolsillo, que le parecía pesar 5 kilos. Su mente no dejaba de reproducir ese momento, su mano agarrándole la muñeca, su aliento caliente en su oído. Esas 3 palabras que no tenían sentido. No llames a nadie, pero ¿a quién llamar? A la policía. Ya la habían llamado. A la ambulancia, lo mismo. Entonces, ¿qué quería decir? A menos que Sarah dejara de caminar y se quedara parada en medio de la acera mientras la lluvia empapaba su chaqueta. A menos que se refiriera a que no llamara a nadie de su mundo, que no contactara con su gente, que no buscara ayuda. ¿Pero por qué? ¿Y por qué decírselo a ella? Una camarera que era una completa desconocida. Empezó a caminar más rápido. Su edificio de apartamentos apareció a la vista. Su familiar y destartalado exterior le parecía ahora amenazador. Subió los 3 tramos de escaleras, con sus zapatos mojados chirriando sobre el linóleo. Dentro de su apartamento, Sarah cerró la puerta con llave y luego la comprobó 2 veces. Corrió las cortinas. Se quedó de pie en medio de su pequeño espacio, goteando sobre el suelo, y sacó la tarjeta de visita. Solo un número, sin nombre, sin explicación. Debería tirarla. Eso era lo que le había aconsejado Rosie. Y Rosie era inteligente. Había sobrevivido en ese barrio durante 4 décadas. Sabía cosas. Pero los dedos de Sarah no soltaban la tarjeta. En cambio, se encontró sacando su teléfono. No marcó el número, todavía no, pero lo introdujo en sus contactos guardándolo bajo una sola letra, X. Luego se sentó en su cama, todavía con la ropa mojada, y trató de procesar lo que había sucedido. Un hombre se había desmayado delante de ella. Eso estaba claro. Le había susurrado algo. Eso también estaba claro. Y ahora, 2 hombres que parecían capaces de hacer desaparecer los problemas tenían su nombre, su lugar de trabajo, su barrio. ¿En qué se había metido? En noviembre anochecía temprano. A las 5:30 p.m. ya estaba completamente oscuro. Las farolas proyectaban charcos de luz naranja sobre el pavimento mojado. Sarah se había puesto ropa seca, pantalones de chándal y una vieja sudadera universitaria de una escuela a la que nunca había asistido, comprada en una tienda de segunda mano. Había preparado la cena, fideos ramen con un huevo revuelto, dentro de sus limitadas habilidades culinarias, y se la había comido sin saborear nada. Ahora estaba sentada junto a la ventana, con la cortina corrida lo justo para ver la calle. Se dijo a sí misma que estaba siendo paranoica, que Rosie tenía razón, que debía olvidarse de todo el asunto. Probablemente, el hombre había sufrido un infarto o un derrame cerebral. Sus palabras probablemente habían sido el balbuceo confuso de alguien en peligro médico. Los 2 hombres que lo acompañaban probablemente solo eran socios protectores, preocupados por su jefe o amigo, o lo que fuera que fuera. Pero Sarah siguió observando la calle de todos modos. A las 7:23 p.m. lo vio. Un coche negro, de aspecto lujoso, circulaba lentamente por su calle. Demasiado lento. Pasó una vez por delante de su edificio. Luego dio la vuelta a la manzana y volvió a pasar. Su corazón comenzó a latir con fuerza. No es nada, se dijo a sí misma. Solo alguien perdido, buscando una dirección. El coche pasó por tercera vez. Sarah se alejó de la ventana, respirando cada vez más rápido. Estaba siendo ridícula, paranoica. No había razón para pensar que ese coche tuviera algo que ver con ella. Excepto que sí la había, porque los hombres con abrigos caros no se desmayaban en los restaurantes de Bridgeport por accidente, y los hombres con cicatrices en la mandíbula no daban tarjetas de visita con números imposibles de localizar a menos que esperaran que se utilizaran.
Su teléfono vibró, haciéndola sobresaltar. Lo cogió, con el corazón en un puño. Un mensaje de Kesha. ¿Estás bien? Has estado rara todo el día. Sarah se quedó mirando el mensaje. ¿Cómo podía explicárselo? Le respondió. Ha sido un día largo. Solo estoy cansada. ¿Quieres que hablemos mañana? Te lo prometo. Dejó el teléfono y volvió a la ventana. El coche negro ya no estaba. La calle estaba vacía, salvo por el hijo de la señora Chen, que estaba aparcando su destartalado Honda al otro lado de la calle. Normal. Todo era normal. Sarah siguió su rutina nocturna de forma mecánica. Se duchó, se lavó los dientes y puso el despertador a las 4:47 AM. Se acostó en la cama, mirando al techo, escuchando los sonidos familiares de su edificio a su alrededor. La televisión de la señora Chen amortiguada a través del techo, el ruido de las tuberías, la música grave de alguien retumbando en la distancia, el silbido esporádico de los radiadores, sonidos normales, sonidos reconfortantes. Pero Sarah no podía dormir. No dejaba de pensar en unos ojos azul pálido, en una mano que le agarraba la muñeca, en tres palabras que no tenían sentido. No llames a nadie. A las 11:47 p.m., exactamente 12 horas después de haber tomado su descanso en la cafetería, Sarah oyó algo que no era normal. Pasos en el pasillo fuera de su apartamento, lentos, deliberados, deteniéndose justo delante de su puerta. Se incorporó, apenas respirando. Una sombra se movió en el hueco debajo de su puerta. Alguien estaba allí, simplemente de pie. La mano de Sarah se movió hacia su teléfono, con los dedos suspendidos sobre la pantalla. ¿Debería llamar al 911? Pero, ¿qué diría? Alguien está parado frente a mi puerta. Eso no era un delito. La sombra se alejó. Los pasos se alejaron por el pasillo. Sarah esperó 5 minutos, luego 10, luego 15. Cuando finalmente se armó de valor para mirar por la mirilla. El pasillo estaba vacío, pero debajo de su puerta había un solo trozo de papel doblado una vez. A Sarah le temblaban las manos cuando lo recogió. Lo desdobló lentamente, medio esperando algo. No sabía qué. Una amenaza, una advertencia. En cambio, solo había 7 palabras escritas con una letra clara y precisa. Él está estable. Saben que lo has oído. Ten cuidado. No había firma, sin explicación. Sarah le dio la vuelta al papel. No había nada en el reverso. Volvió a mirar al pasillo que seguía vacío. Cerró la puerta con llave, la comprobó 2 veces y por si acaso empujó su pequeña cómoda contra ella. Luego se sentó en la cama, con la nota en una mano y el teléfono en la otra, y finalmente admitió lo que había estado negando todo el día. Estaba en peligro. No entendía por qué. No entendía de qué, pero entendía la verdad básica. Un desconocido se había desmayado delante de ella. Le había susurrado una advertencia y ahora la gente vigilaba su edificio. Dejaba notas debajo de su puerta y le hacía saber que la habían descubierto. Sarah miró su teléfono y vio el contacto guardado como X. Una llamada. Eso era todo lo que hacía falta. Una llamada a ese número y tal vez obtendría respuestas. Quizás obtendría ayuda. O quizás obtendría algo mucho peor. La lluvia seguía cayendo fuera, golpeando su ventana como dedos que intentaban entrar. Sarah se sentó en la oscuridad de su apartamento, tratando de decidir qué le daba más miedo, hacer esa llamada o no hacerla. Sarah no durmió, no realmente. Entraba y salía del estado de conciencia. Su mente repasaba los acontecimientos del día anterior como una película atascada en repetición. Cada vez que empezaba a sumergirse en el sueño, abría los ojos de golpe, con el corazón acelerado, convencida de que había vuelto a oír pasos en el pasillo. A las 4:47 de la madrugada, su cuerpo la despertó como de costumbre. Pero esta vez se sentía diferente, más pesada, como si el aire de su apartamento se hubiera espesado durante la noche, haciendo que cada movimiento requiriera un esfuerzo adicional. Se sentó en el borde de la cama, con la misteriosa nota todavía en la mesita de noche, donde la había dejado antes de intentar dormir. En la luz grisácea del amanecer, la letra parecía diferente, menos amenazante, más objetiva, solo información,
una advertencia de alguien que, por razones que ella no podía comprender, quería que tuviera cuidado. Pero cuidado con qué y cuidado de quién. Sara siguió su rutina matutina en piloto automático, pero todo le parecía mal. El café le sabía al amargo, la tostada se le atascaba en la garganta. Incluso los sonidos familiares de la señora Chen en el piso de arriba le parecían siniestros en lugar de reconfortantes. No dejaba de mirar su teléfono, al contacto guardado como X, con el pulgar suspendido sobre el botón de llamada. ¿Qué pasaría si llamaba? ¿Quién contestaría? ¿Qué querrían de ella? Y lo más importante, ¿qué quería decir ese hombre con "no llames a nadie"? Las palabras habían sido tan urgentes, tan específicas. No llames a nadie, no llames a la policía o no pidas ayuda, simplemente a nadie. Sara se puso la chaqueta, se miró en el espejo del baño y apenas se reconoció. Tenía ojeras debajo de los ojos. Su piel parecía pálida, casi gris. Parecía alguien que había visto algo que no debía, que era exactamente lo que había hecho. El camino hasta el restaurante de Rosie le pareció diferente esa mañana. Cada coche que pasaba la ponía nerviosa. Todas las personas en la calle parecían mirarla demasiado tiempo. El coche negro de la noche anterior no estaba allí. Lo comprobó 3 veces, pero eso casi lo empeoró. ¿Dónde estaba? ¿Quién lo había conducido? En la esquina de la 29 con Morgan, Sarah se detuvo bruscamente. Un hombre con un abrigo gris estaba al otro lado de la calle leyendo un periódico. No había nada inusual en eso, excepto que ya nadie leía periódicos físicos y él no estaba leyendo realmente. Sus ojos no dejaban de moverse, escaneando la calle, y luego volvían al periódico. Sarah empezó a caminar de nuevo, más rápido. Cuando llegó a la siguiente esquina y miró atrás, el hombre había desaparecido. Paranoia, se dijo a sí misma. Está siendo paranoica. Pero la nota debajo de su puerta no había sido paranoia. La tarjeta de visita en su bolsillo no era paranoia. Las 3 palabras susurradas en su oído no eran paranoia. Llegó a Rosie's a las 5:51 am, 8 minutos antes de lo habitual. El restaurante estaba a oscuras, excepto por la luz de la cocina al fondo. El coche de Ross, un Buick de 15 años que traqueteaba cuando estaba al ralentí, estaba en su sitio habitual en el pequeño aparcamiento. Sarah utilizó su llave para entrar. La familiar campana sobre la puerta sonó. El restaurante también parecía diferente. De alguna manera más pequeño, más confinado, como si las paredes se hubieran acercado durante la noche. Temprano, la voz de Rosie llamó desde la cocina. No podía dormir, algo así. Rosie apareció en la puerta de la cocina, secándose las manos con una toalla. Estudió a Sarah con esos ojos agudos que no se perdían nada. Tienes muy mal aspecto. Gracias. Lo digo en serio. Parece que has estado despierta toda la noche. Es por lo de ayer. Sarah colgó la chaqueta y se ató el delantal. Anoche alguien dejó una nota debajo de mi puerta. La expresión de Rose no cambió, pero Sarah vio que se le tensaban los hombros. ¿Qué tipo de nota? Del tipo que dice que la gente sabe que he oído algo. Del tipo que dice que tenga cuidado. Enséñamela. Sarah sacó el papel doblado del bolsillo. Rosie lo cogió, lo leyó rápidamente y luego lo volvió a leer más despacio. Cuando levantó la vista, su rostro estaba serio. Sarah, escúchame con mucha atención. Necesitas tomarte unos días libres. ¿Qué? No puedo permitirme el lujo de cobrar. Yo te pagaré. Solo tómate unos días. Sal de la ciudad. Visita a un amigo. Ve a algún lugar donde esta gente no sepa dónde buscar. Rosie, no entiendo lo que está pasando. ¿Quiénes son estas? ¿En qué me he metido? Rosie se quedó callada durante un largo rato. Luego suspiró, dobló la nota y se la devolvió. ¿Conoces a la familia Castellano? Sara negó con la cabeza. Bien, eso significa que eres lo suficientemente inteligente como para no prestar atención a cosas que no te conciernen. Los Castellano llevan 70 años en Chicago. Son gente de negocios. Importación, exportación, inmobiliaria, restaurantes. Todo legal, todo por las vías legales. Pero también son el tipo de gente de negocios que tiene otros negocios.
Del tipo del que nadie habla. Del tipo en el que si alguien se derrumba en una cafetería y le susurra algo a una camarera, la gente presta atención. Sarah sintió un escalofrío recorriendo su pecho. El hombre de ayer es un castellaniano, Vincent Castellano, el cabeza de familia. O lo era hasta ayer. Se rumorea que está en la UCI del Northwestern Memorial. Sufrió un derrame cerebral y dijo, uno malo. Y los dos hombres que estaban con él, su sobrino Marco, el de la cicatriz, y Anthony Russo, su chofer, ambos leales, ambos peligrosos si los traicionas. Pero también, Rosie dudó, también el tipo de hombres que respetan ciertas cosas. El honor, las deudas, las personas que ayudan cuando no tienen por qué hacerlo. Solo hice lo que cualquiera habría hecho. Exacto. Lo que significa que probablemente te ven como, no sé, una inocente, alguien que se vio envuelta en algo por accidente. Pero Sarah, eso no significa que estés a salvo. Porque si Vincent te dijo algo antes de desmayarse, y si eso es importante, entonces eres valiosa. Y ser valiosa puede ser tan peligroso como ser una amenaza. Sarah se apoyó en la encimera, con las piernas repentinamente débiles. ¿Qué se supone que debo hacer? Tómate unos días libres. Deja que las cosas se calmen. Estas situaciones tienden a resolverse por sí solas. Vincent se despertará o no. La familia se estabilizará o no. Pero, en cualquier caso, en unos días serás agua pasada. Solo otra testigo de otra emergencia médica. Tenía sentido. Era lógico. Era lo más inteligente. Entonces, ¿por qué Sarah sentía que huir era precisamente la decisión equivocada? Sarah trabajó su turno en unos días. Los clientes habituales de la mañana entraron. Tommy Chen, la señora Washington, Ray y Pete. Sirvió café, tomó pedidos, sirvió comida, charló un poco. Pero parte de su mente estaba siempre en otra parte, siempre sopesando sus opciones. Opción 1. Seguir el consejo de Rosie. Salir de la ciudad por unos días. Esperar a que todo esto pase. Opción 2. Llamar al número de la tarjeta de visita. Obtener respuestas. Tal vez conseguir ayuda. Opción 3. Ir a la policía. Contarlo todo. Dejar que ellos se encargaran. Excepto que la opción 3 le pareció errónea en cuanto la pensó. Vincent Castagnano le había dicho específicamente que no llamara a nadie. Y si Rosie tenía razón sobre la corrupción en las fuerzas del orden, no lo había dicho directamente, pero Sarah podía leer entre líneas. Entonces ir a la policía podría ser lo más peligroso que podrían hacer. A las 10:15 am, la decisión se tomó por ella. Un hombre entró en la cafetería. No era uno de los habituales de unos 40 años, con el pelo oscuro y canas en las sienes. Vestía un traje azul marino caro, pero no llamativo. Tenía la misma conciencia cautelosa que los hombres de ayer. Sus ojos escaneaban la sala, catalogaban las salidas, evaluaban las amenazas. Pero había algo en él que parecía diferente, menos agresivo, más mesurado. Se sentó en la barra, a 2 taburetes de distancia de Ray y Pete. Cuando Sarah se acercó con la cafetera, él sonrió. Era una sonrisa cansada, de esas que no llegan a los ojos. Café, por favor, solo. Sarah sirvió, con mano firme a pesar de la ansiedad que le revoloteaba en el estómago. ¿Necesita la carta? No, gracias. Solo café y un momento de tu tiempo cuando lo tengas. El corazón de Sarah comenzó a latir con fuerza. Estoy trabajando. Ya lo veo. Puedo esperar. Lo dijo con naturalidad, pero Sarah percibió la firmeza que había detrás. No era una petición, era una orden educada. Sirvió 2 mesas más, rellenó vasos de agua y tomó nota de la mesa 6. Durante todo ese tiempo sintió la mirada del hombre sobre ella. No era exactamente amenazante, más bien evaluador. Finalmente, durante un momento de calma, Rosie asintió con la cabeza hacia la parte de atrás. Tómate un descanso. El hombre se levantó cuando Sarah lo hizo y la siguió hasta la cabina trasera, la cabina del personal. Se sentaron uno frente al otro y Sarah se sintió atrapada, a pesar de que desde allí podía ver la puerta principal. Podía ver a Rosie mirando desde detrás del mostrador.
Me llamo Daniel Russo, dijo el hombre. Anthony, el de ayer, es mi hermano menor. Sara no dijo nada, esperando. Ayer ayudaste al señor Castañano. Mi hermano me lo contó. Dijo que estabas tranquila, que fuiste profesional, que sabías qué hacer. Tengo el certificado de RCP. Más que eso, mantuviste la calma cuando los demás entraron en pánico. Eso es importante. Daniel sacó su teléfono, buscó una foto y la giró para que Sara pudiera verla. Mostraba a un hombre mayor en una cama de hospital, tubos y cables por todas partes, con los ojos cerrados. Vincent Castiano está vivo gracias a usted, porque lo mantuvo estable hasta que llegaron los paramédicos. Solo hice lo que cualquiera habría hecho. Por favor. La voz de Daniel era suave pero firme. No finjamos. Hizo algo extraordinario. Y el señor Castiano, en lo que podría haber sido su último momento consciente, le dijo algo. Necesitamos saber qué fue. Ahí estaba. La verdadera razón de esta visita. Sara eligió cuidadosamente sus palabras. Me dijo que no llamara a nadie. La expresión de Daniel no cambió, pero Sara vio algo brillar en sus ojos. Sorpresa. Preocupación. Esas fueron sus palabras exactas. Sí, no llames a nadie. Luego se desmayó. ¿Y llamaste a alguien? Ya habían llamado a los paramédicos. No llamé a nadie más. Daniel se quedó callado durante un largo rato, estudiándola. Sara se sintió como si la estuvieran radiografiando. Cada pensamiento y sentimiento quedaba al descubierto. Tienes miedo. Finalmente lo dijo, no era una pregunta. Sí, bien. El miedo te hace ser cautelosa, pero Sara, ¿puedo llamarte Sara? Tienes que entender algo. Lo que presenciaste ayer, lo que te dijo el señor Castiano, te coloca en una posición muy delicada. No quiero estar en ninguna posición. Solo quiero volver a mi vida normal. Lo sé, te creo. Pero el problema es que la vida normal no es una opción en este momento porque hay personas que necesitan saber que no eres una amenaza. Y hay otras personas que necesitan creer que puedes ser útil. Y ambos grupos te estarán vigilando. Sara sintió el peso de esas palabras sobre su pecho. ¿Qué hago? Primero confía en mí. Sé que es mucho pedir, pero mi familia, los Russo, hemos trabajado con los castellanos durante 3 generaciones. No somos lo que probablemente crees que somos. Sí, operamos en zonas grises. Sí, hacemos cosas que están fuera de la sociedad normal, pero tenemos reglas. Honor. No hacemos daño a personas inocentes. Perdóname si no me parece del todo tranquilizador. Los labios de Daniel se curvaron en lo que podría haber sido una sonrisa. Me parece justo. Déjame decirlo de otra manera. El señor Castiano es como un padre para mí. Lo conozco desde que tenía 8 años. Me enseñó a jugar al ajedrez. Vino a mi graduación universitaria. Cuando mi esposa murió hace 5 años, se sentó conmigo durante 3 días seguidos. No dijo ni una palabra. Solo se sentó allí para que no estuviera solo. Sara vio ahora una emoción real en los ojos de Daniel. Un dolor real. El hecho de que sus últimas palabras conscientes fueran para protegerte, continuó Daniel. Eso significa algo. Significa que vio algo en ti. Inocencia, tal vez. O tal vez solo reconoció a alguien que estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado y no quería que pagaras por sus errores. ¿Qué errores? Daniel miró a su alrededor en la cafetería. Luego volvió a mirar a Sara. Aquí no, ahora no, pero necesito que lo entiendas. Cuando el señor Castellano te dijo que no llamaras a nadie, no estaba siendo paranoico. Te estaba protegiendo. Porque ahora mismo, en nuestro mundo, hay gente en la que no se puede confiar. Gente de las fuerzas del orden. Gente de nuestra propia organización. Gente que te utilizaría para llegar a él. ¿Por qué me utilizarían? Yo no sé nada. Ya sabes, él dijo algo. Eso es suficiente. Querrán saber qué y darán por sentado que él te contó más de lo que realmente te contó. A Sara le temblaban las manos. Las apoyó sobre la mesa. Esto es una locura. Esta es mi vida. No puedo. No puedo formar parte de esto. Lo sé, y lo siento, pero ahora formas parte de ello, lo quieras o no. Así que la pregunta es, ¿quieres enfrentarte a ello sola o quieres ayuda? Sara miró fijamente a Daniel Russo, tratando de leer su rostro, sus intenciones.
Todo esto le parecía mal. Todo en esto iba en contra de su instinto de mantenerse a salvo, alejarse de los problemas, pasar desapercibida. Pero otra parte de ella, la parte que había obtenido el certificado de RCP, con la esperanza de convertirse en técnico de emergencias médicas, la parte que una vez había soñado con ser fotoperiodista y documentar historias reales, la parte que estaba cansada de pasar desapercibida. Esa parte sentía curiosidad. ¿Qué tipo de ayuda?, preguntó en voz baja. Protección, en primer lugar. Gente vigilando tu edificio, asegurándose de que nadie que no deba acercarse a ti lo haga. Información, en segundo lugar. Podemos decirte a quién evitar, en quién confiar, qué está pasando realmente. Y en tercer lugar, Daniel dudó. En tercer lugar, podemos asegurarnos de que, cuando esto termine, puedas volver a tu vida normal, sin tener que mirar por encima del hombro durante el resto de tu vida. ¿Y qué queréis a cambio? Honestidad. Si recuerdas cualquier otra cosa que haya dicho el señor Castiano, cualquier cosa, necesitamos saberlo. Y si alguien se te acerca, cualquiera, ponte en contacto con nosotros inmediatamente. Sarah pensó en la nota que había debajo de su puerta, en el coche negro que daba vueltas alrededor de su edificio, en el hombre con el periódico que en realidad no estaba leyendo. Alguien ya lo ha hecho, dijo ella. Anoche dejaron una nota debajo de mi puerta. La expresión de Daniel se endureció. Enséñamela. Sarah sacó la nota de su bolsillo. Daniel la leyó y apretó la mandíbula. ¿Viste quién la dejó? No. Oí pasos. Luego se fueron. Cuando miré, solo estaba la nota. Es una buena letra. Cultivada. Alguien que cuida los detalles. Daniel sacó su teléfono y tomó una foto de la nota. ¿Puedo quedármela? Sarah asintió, sin atreverse a hablar. Daniel guardó la nota en el bolsillo y se inclinó hacia adelante, con voz baja y urgente. Sarah, necesito que entiendas lo grave que es esto. El señor Castellano no sufrió un derrame cerebral. Lo envenenaron. Las palabras golpearon a Sarah como una bofetada. ¿Qué? Los médicos le hicieron pruebas y encontraron rastros de algo en la sangre, algo que indujo los síntomas de un derrame cerebral. Alguien intentó eliminarlo y lo hizo en público, en un lugar donde los testigos simplemente asumirían que se trataba de una emergencia médica. ¿Pero quién? Eso es lo que estamos tratando de averiguar. Hay facciones dentro de la organización. Gente que cree que el señor Castellano es demasiado viejo, demasiado blando. Gente que quiere llevar a la familia por un camino diferente. Más agresivo, más violento, más dispuesto a cruzar líneas que el señor Castellano nunca cruzaría. La mente de Sara daba vueltas. ¿Y crees que quien lo envenenó sabe que él habló conmigo? Nosotros lo sabemos. Ellos lo saben. La nota lo demuestra. Saben que tú lo oíste. Eso no es genérico, es específico. Alguien quiere que sepas que te están vigilando, ya sea para intimidarte y que te calles o para ver qué haces. Esto es una locura. Soy camarera. Gano el salario mínimo más propinas. Vivo en un apartamento de 400 pies. No soy nadie. Eres la última persona con la que habló Vincent Castiano antes de perder el conocimiento. En nuestro mundo, eso te convierte en alguien muy importante. El teléfono de Daniel vibró. Lo miró y frunció el ceño. Tengo que irme, pero Sarah, por favor, piensa en lo que te he dicho. Podemos protegerte, pero solo si nos dejas. Se levantó, sacó su cartera y dejó un billete de $100 sobre la mesa por el café y por tu tiempo. Mi número está en la tarjeta que te dio mi hermano. Por favor, llámame esta noche, aunque solo sea para hablar. No deberías estar sola en esto. Luego se fue. Salió del restaurante con la misma cautela con la que había entrado. Sarah se quedó allí sentada, mirando el billete de $100, con los pensamientos revueltos, envenenados. Vincent Castiano había sido envenenado, lo que significaba que alguien había intentado eliminarlo, lo que significaba que había una lucha de poder, lo que significaba que había gente dispuesta a cruzar líneas muy serias para conseguir lo que quería, y ella estaba en medio de todo eso. Rosie apareció en la mesa. ¿Qué quería? Ofrecerme protección. ¿Vas a aceptarla? Sarah miró a su jefa.
Esta mujer que había sobrevivido 42 años en este barrio, sabiendo cuándo ver las cosas y cuándo mirar hacia otro lado. ¿Qué harías tú? Rosie se sentó frente a ella, algo que rara vez hacía durante el horario laboral. ¿Quieres la verdad? Yo la aceptaría porque hombres como Daniel Russo no hacen ofertas así a la ligera. Si él dice que necesitas protección, probablemente la necesites. Y si te la ofrece, significa que ve valor en mantenerte a salvo. Eso es lo que me asusta. ¿Qué valor? ¿Qué creen que sé? Quizás nada. Quizás solo se trate de hacer lo correcto por alguien que te ayudó cuando no tenía por qué hacerlo. Los Castano son de la vieja escuela. Creen en las deudas, en el honor. Le salvaste la vida a Vincent. O al menos lo intentaste. Eso crea una obligación. Sarah pensó en ello. Una obligación, una deuda. En cierto modo, tenía sentido. En otros, la aterrorizaba. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Honda Civic negro. Matrícula 847 HNK. Aparcado frente a tu edificio. No es uno de los nuestros. Ten cuidado. A Sarah se le heló la sangre. Le enseñó el teléfono a Rosie. Es de ellos, dijo Rosie en voz baja. De los rusos. Ya te están vigilando sin mi permiso. ¿Querías que esperaran a que alguien más hiciera algo antes de actuar? Sarah no supo qué responder. El resto del turno de Sarah fue una mezcla de ansiedad y hiperconciencia. Examinaba a todos los clientes que entraban. Tomaba nota de todos los coches que pasaban por fuera. Se encontró memorizando matrículas, rasgos faciales, patrones de comportamiento. Era una locura. Esa no era su vida. Su vida era sencilla, predecible, segura, excepto que ya no lo era. A las 3:47 p.m. llegó otro mensaje de texto del número desconocido. El Honda negro se fue hace 20 minutos, sustituido por un Nissan gris. El mismo patrón, diferentes observadores. Sarah respondió. ¿Quién es? La respuesta fue inmediata. Daniel, estamos vigilando la situación. Por ahora estás a salvo. ¿Por ahora? Esas dos palabras tenían un peso que Sarah no quería contemplar. Su turno terminó a las 4:45 p.m. Se quitó el delantal, se puso la chaqueta y salió a la tarde. El cielo estaba gris otra vez. Parecía que últimamente el cielo siempre estaba gris, y un viento frío soplaba desde el lago, atravesando su fina chaqueta. Sarah caminó a casa, pero esta vez prestó atención. Prestó mucha atención. Vio el Nissan gris aparcado a 2 manzanas de su edificio, con el motor en marcha y alguien sentado en el asiento del conductor. Vio a un hombre en la ventana de una cafetería, con el portátil abierto, pero con la mirada puesta en la calle. Vio patrones que nunca antes había notado. O tal vez nunca antes habían estado allí. Su edificio le pareció diferente cuando se acercó a él. Menos como un hogar, más como un lugar donde podrían suceder cosas. El vestíbulo, normalmente vacío, tenía a alguien dentro. Una mujer que Sarah nunca había visto antes, revisando su buzón con estudiada naturalidad. Sarah subió las escaleras hasta su apartamento, con las llaves preparadas. En la puerta, se detuvo y escuchó. No se oían pasos, ni había sombras bajo la puerta. La abrió con cuidado, medio esperando que hubiera alguien dentro. El apartamento estaba vacío, exactamente como lo había dejado esa mañana. Sarah cerró la puerta con llave, la comprobó 2 veces y empujó la cómoda contra ella. Luego se sentó en la cama y sacó su teléfono. El contacto llamado X la miraba fijamente. Una llamada, eso era todo lo que necesitaba. Antes de que pudiera pensarlo demasiado, pulsó el botón de marcar. El teléfono sonó 2 veces. Entonces respondió una voz familiar. Sarah, gracias por llamar. Daniel Russo, no su hermano Marco, ni el conductor Anthony. El propio Daniel. Necesito entender lo que está pasando, dijo Sarah sin preámbulos. Todo. No más insinuaciones. No más explicaciones cuidadosas. La verdad. ¿Podemos vernos en algún lugar público? ¿En algún lugar donde te sientas segura? Sarah lo pensó. Público significaba testigos. Público significaba seguridad. En teoría. ¿Dónde?
Hay una cafetería en la 35 con State, Bernie's. ¿La conoces? Sí. Era un lugar emblemático del barrio, siempre lleno, siempre seguro. ¿Cuándo? A las 6:30 p.m. Eso te da tiempo para pensar, para prepararte. Y Sara, ven sola. No le digas a nadie a dónde vas, ni a Rosie, ni a tus amigos, ni a nadie. ¿Cómo sé que puedo confiar en ti? No lo sabes, pero llamaste de todos modos, lo que significa que una parte de ti ya lo hace. A las 6:30 p.m. estaré en la mesa del fondo. Colgó. Sara se quedó allí sentada, con el teléfono en la mano, preguntándose en qué acababa de meterse. Una reunión con un hombre que había admitido operar en zonas grises. Un hombre cuya familia había trabajado con el crimen organizado durante 3 generaciones. Un hombre que decía querer ayudarla, pero que también necesitaba algo de ella. Era un error. Sin duda era un error. Pero a las 5:30 p.m., Sara se encontró cambiándose de ropa, vaqueros en lugar de pantalones de chándal, un jersey en lugar de la sudadera de segunda mano. Se cepilló el pelo. Se miró en el espejo y apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. ¿En quién se estaba convirtiendo? La cafetería de Bernie era exactamente como Sara la recordaba. Ajetreada, cálida, con olor a café expreso y pasteles recién hechos. Las paredes estaban cubiertas de arte local. Las mesas no hacían juego y los camareros conocían a la mitad de los clientes por su nombre. Era el tipo de lugar que transmitía seguridad, normalidad, la sensación de que el mundo tenía sentido. Daniel ya estaba allí, sentado en la mesa del fondo, tal y como había prometido. Tenía un café delante de él, sin tocar. Cuando vio a Sara, se levantó, un gesto de respeto que la sorprendió. «Gracias por venir», le dijo mientras ella se sentaba en la mesa frente a él. «No estoy segura de haber tenido otra opción». «Siempre tienes otra opción. Es importante recordar eso». Apareció una camarera. Jenny, a quien Sara conocía del barrio. «¿Qué te pongo, cariño?» «Té de manzanilla». Sara dijo que necesitaba mantener la calma y que el café solo la pondría más nerviosa. Cuando Jenny se marchó, Daniel se inclinó hacia adelante y bajó la voz. «Voy a contarte cosas que muy poca gente fuera de nuestro mundo sabe. Te las confío porque el señor Castellano confiaba en ti y su criterio rara vez falla. Pero una vez que sepas estas cosas, no podrás olvidarlas. ¿Estás segura de que quieres saberlas?» Sara pensó en la nota que había debajo de su puerta, en los coches que vigilaban su edificio, en el hecho de que su vida normal ya había desaparecido, lo reconociera o no. «Dímelo». Daniel asintió. La familia Castellano lleva en Chicago desde 1952. El abuelo de Vincent, Angelo, llegó de Sicilia sin nada y construyó un imperio. Restaurantes, inmobiliaria, importación, exportación, todo legal, pero también hizo una pausa. Además, otros servicios, protección, mediación, soluciones a problemas que no podían resolverse por vías oficiales. ¿Te refieres al crimen? Me refiero a la supervivencia. Tienes que entender que cuando Angelo llegó, no había leyes que protegieran a los inmigrantes, ni policía dispuesta a ayudar cuando alguien era estafado o atacado. Así que gente como Angelo creó sus propios sistemas, su propia justicia, y con el tiempo esos sistemas se convirtieron en instituciones. Llegó el té de Sara. Ella envolvió sus manos alrededor de la taza caliente, agradecida por tener algo a lo que aferrarse. Vincent heredó este sistema. Daniel continuó, pero también intentó cambiarlo, legitimar más las operaciones, alejarse de las zonas grises. Creía que la familia podía evolucionar, podía volverse completamente legítima en una generación. No todos estaban de acuerdo. Las facciones que mencionaste. Exactamente. Hay personas en la organización que piensan que la visión de Vincent es débil. Quieren expandirse a territorios en los que no hemos estado. Quieren ser más agresivos, más dispuestos a usar la fuerza. Ven su edad y sus problemas de salud como una oportunidad. Así que lo envenenaron. Eso creemos. La sustancia utilizada era sofisticada, algo que imitaría causas naturales. Si no hubieras estado allí, si no lo hubieras mantenido estable,
Habría muerto en esa cafetería y todos habrían asumido que fue un derrame cerebral o un ataque al corazón. Causas naturales para un hombre de su edad. Sarah se sintió mal, pero yo estaba allí. ¿Y eso qué cambia? Todo. Porque Vincent sobrevivió lo suficiente como para llegar al hospital. Y en el hospital le hicieron pruebas y encontraron el veneno. Lo que significa que ahora no se trata de causas naturales, sino de un intento de asesinato. Lo que significa que habrá consecuencias. Lo que significa que quien quiera que haya hecho esto necesita saber lo que Vincent dijo en sus últimos momentos de conciencia. No llames a nadie. Eso es todo lo que dijo. Piensa, Sarah. ¿De verdad? Piensa. ¿Hubo algo más? Un nombre, un lugar, cualquier cosa. Sarah cerró los ojos, reviviendo el momento, su mano agarrando su muñeca, su aliento caliente contra su oreja, la urgencia en su voz. No llames a nadie. Y luego nada, solo su mano aflojando su agarre, sus ojos poniéndose en blanco. No, dijo ella, abriendo los ojos. Eso es todo. Lo juro. Daniel estudió su rostro y luego asintió, aparentemente satisfecho. Entonces esto es lo que creemos que significa. Vincent te estaba diciendo que no llamaras a nadie de nuestro mundo, ni a su gente, ni a sus rivales, porque no sabía quién estaba detrás del envenenamiento. No podía confiar en nadie excepto en ti, una desconocida, una inocente. Pero llamé a los paramédicos. Vino la policía. Eso es diferente. Eso está fuera de nuestro mundo. Eso es exactamente lo que él quería. Supervisión de la documentación de los canales oficiales. Te protege a ti y le protege a él. Sarah asimiló todo esto. ¿Y ahora qué pasa? Ahora te mantendremos a salvo mientras averiguamos quién es el responsable. Ya hemos identificado 3 posibles facciones dentro de la organización. Cada una tiene un motivo. Cada una tiene una oportunidad. Estamos trabajando para reducir las posibilidades. ¿Y yo? ¿Qué hago? Vuelve a tu vida normal en la medida de lo posible. Trabaja en la cafetería. Queda con tus amigos, pero mantente alerta. Ponte en contacto conmigo si ocurre algo inusual y déjanos encargarnos de tu protección. ¿Qué significa eso exactamente? Protección significa que siempre habrá alguien vigilando tu edificio, alguien siguiéndote a distancia al ir y volver del trabajo, alguien asegurándose de que nadie se acerque a ti que no deba hacerlo. Sarah apretó las manos sobre la taza de té. ¿Quieres decir que estoy bajo vigilancia? Queremos decir que te estamos protegiendo. Hay una diferencia, ¿no? La expresión de Daniel se suavizó. Sé que esto no es lo que querías. Sé que te parece intrusivo y aterrador. Pero Sarah, la alternativa es mucho peor. Estas personas, quienes quiera que hayan envenenado a Vincent, son despiadadas. Están dispuestas a eliminar obstáculos. En este momento, tú eres potencialmente un obstáculo. Nuestra presencia te convierte en un objetivo menos atractivo, porque demuestra que estás bajo nuestra protección. Es un elemento disuasorio. Y si no lo es, si deciden que vale la pena correr el riesgo, entonces tendrás cerca a personas entrenadas que podrán responder de inmediato. Pero no llegará a eso. Somos muy buenos en lo que hacemos. Sarah quería discutir, quería levantarse e irse. Quería volver atrás en el tiempo, a 2 días atrás, cuando su mayor problema era pagar el alquiler y su mayor sueño era quizá apuntarse a una clase de fotografía. Pero no podía, porque Daniel tenía razón. Ya estaba metida en esto. La única pregunta era si lo afrontaría sola o aceptaría ayuda. ¿Cuánto tiempo? Preguntó en voz baja. ¿Hasta que Vincent despierte y pueda contarnos lo que pasó o hasta que identifiquemos y nos ocupemos de quien quiera que sea el responsable? Una semana, quizá 2. Y entonces podré volver a la normalidad. Entonces podrás volver a la normalidad con nuestra gratitud y nuestra protección si alguna vez la necesitas de nuevo. Los Castano no olvidan las deudas. Sarah, ayudaste a Vincent cuando más lo necesitaba. Eso significa algo. Sarah sorbió su té sin apenas saborearlo. Necesito pensarlo. Por supuesto, pero mientras lo piensas, nuestra gente seguirá vigilando, porque, aceptes oficialmente nuestra ayuda o no,
No vamos a permitir que te pase nada. Vincent nunca nos lo perdonaría. Se levantó y dejó el dinero en efectivo sobre la mesa para pagar las bebidas de ambos. Llámame cuando quieras, de día o de noche. Ese número me llama directamente a mí. Y Sara, sé que esto es aterrador, pero eres más fuerte de lo que crees. Lo demostraste ayer en la cafetería. Luego se marchó, dejando a Sara sola con su té enfriándose y sus pensamientos acelerados. Sara se quedó sentada en Bernie's durante otros 20 minutos, mirando fijamente su té, tratando de procesar todo lo que la rodeaba. La vida seguía con normalidad. Estudiantes preparándose para los exámenes, parejas en citas, amigos poniéndose al día, gente normal viviendo vidas normales. Sin saber que la camarera de la cafetería Rosie's estaba sentada a 5 metros de distancia, envuelta en algo sacado de una serie policíaca. Su teléfono vibró. Un mensaje de Kesha. Sigue siendo raro. ¿Qué pasa? Sarah miró el mensaje. ¿Qué podía decir? Oye, me he visto envuelta accidentalmente en un asunto de crimen organizado y ahora estoy bajo vigilancia. Eso le sentaría muy bien. Le respondió. Cosas de familia. Nada grave. Quedamos el sábado. Sabes que estoy aquí si necesitas hablar. Lo sé. Te quiero. Yo también te quiero. Sara pagó su té. El dinero de Daniel cubría con creces las dos bebidas y salió a la noche. El cielo se había oscurecido por completo. Las farolas creaban charcos de luz amarilla. El aire era frío, prometiendo más lluvia. Empezó a caminar hacia su apartamento, muy consciente de todo lo que la rodeaba. Y sí, ahora los veía. Los vigilantes. Un hombre al otro lado de la calle que la seguía. Un coche que avanzaba lentamente 2 manzanas más atrás. Ya ni siquiera intentaban ocultarlo. O tal vez intentaban ser visibles. Intentaban hacerle saber que estaba protegida. Esa idea debería haberla reconfortado. En cambio, la hacía sentir como una presa, rodeada de depredadores que decían ser protectores. Sarah llegó a su edificio, subió las escaleras y abrió la puerta de su apartamento. Una vez dentro, siguió la rutina que ya le resultaba familiar. Cerrar la puerta con llave, comprobarla 2 veces, empujar la cómoda contra ella. Luego se sentó en la cama y tomó una decisión. Sacó su teléfono y llamó al número de Daniel. Él respondió al primer tono. Sarah, aceptaré tu ayuda, dijo, pero tengo condiciones, dímelas. Primero, necesito saber quién me vigila y cuándo. Necesito sentir que tengo algún control sobre mi propia vida. De acuerdo. Te enviaré fotos y nombres de nuestra gente. Siempre sabrás quién está cerca. Segundo, si te digo que necesito espacio, que necesito un descanso de la vigilancia, te retiras, aunque solo sea por 1 hora. Daniel se quedó callado un momento. No puedo prometerlo si tenemos información fiable sobre una amenaza. Pero en circunstancias normales, sí. Si nos dices que nos retiremos, nos retiraremos. Tercero, cuando esto termine, cuando Vincent despierte o atrapes al responsable, me iré para siempre. Sin obligaciones, sin deudas, sin vínculos con tu mundo. Sarah, has salvado la vida de un hombre. Eso crea un vínculo, lo reconozcamos o no. Pero sí, cuando esto se resuelva, serás libre de volver a tu vida sin que esperemos nada de ti. Sarah respiró hondo. De acuerdo, entonces tenemos un trato. Gracias. Mañana haré que mi gente se presente. Te sentirás mejor cuando conozcas sus caras. Espero que tengas razón. Intenta descansar un poco. Mañana será más fácil. Te lo prometo. Colgó. Sarah se quedó sentada en la oscuridad de su apartamento, preguntándose si acababa de tomar la mejor decisión de su vida o la peor. Solo el tiempo lo diría. La nueva realidad de Sarah comenzó a la mañana siguiente. Daniel le presentó al equipo de protección. María, una antigua especialista en seguridad que vigilaba el turno de día, y James, un hombre tranquilo que se encargaba de las noches. Eran profesionales, respetuosos, mantenían la distancia, pero siempre estaban presentes. Los días se confundían. Sarah trabajaba en Rosie's, volvía a casa y vivía bajo el peso de una vigilancia constante. Pero ocurrió algo inesperado.
Empezó a hablar con María durante las pausas para el café. Conversaciones reales sobre la vida, los sueños, los caminos que las habían llevado hasta ese momento. Quería ser profesora, confesó María una tarde. Es curioso cómo funciona la vida. Sara compartió sus propios sueños abandonados, fotografía que contaba historias importantes. Por primera vez en años, decirlas en voz alta las hacía parecer posibles de nuevo. Entonces Daniel llamó con noticias. Vincent estaba despertando, pero había un problema. Alguien dentro del hospital estaba haciendo preguntas. Alguien que no debía saber que Vincent podía comunicarse. Tenemos que trasladarlo, explicó Daniel. Pero necesitamos que alguien en quien él confíe esté allí cuando se despierte del todo. Alguien inocente. Sara lo entendió antes de que él lo pidiera. Solo me necesitas si estás dispuesta. Esto va más allá de nuestro acuerdo. Sara pensó en el hombre que había utilizado su último aliento consciente para protegerla. Pensó en la amistad de María, un sentimiento significativo por primera vez en años. ¿Cuándo nos vamos? La habitación del hospital estaba en silencio, salvo por el pitido constante de los monitores. Sara se sentó junto a la cama de Vincent Castiano, con la mano cerca de la suya. Daniel se quedó junto a la puerta, observando el pasillo. Vincent abrió los ojos. Por un momento, la confusión nubló su rostro. Luego, lo reconoció. La camarera, dijo con voz ronca, débil pero clara. Te quedaste. Me dijiste que no llamara a nadie, dijo Sara en voz baja. Quería entender por qué. Uchwem. Los labios de Vincent esbozaron algo parecido a una sonrisa. Chica lista. Sabías que significaba algo. Hizo una pausa, reuniendo fuerzas. Mi propio sobrino, Marco, quería el control. Quería llevar a la familia por caminos que yo no permitiría. Pensó que hacerlo parecer natural sería limpio. A Sara se le encogió el pecho. Marco, que parecía tan preocupado, tan leal. El veneno debía ser indetectable, continuó Vincent. Pero tú me mantuviste con vida el tiempo suficiente para hacerme pruebas. Me salvaste y lo delataste sin saberlo. Solo hice lo correcto. Exacto. Por eso confié en ti en ese momento. Por puro instinto. Eras la única allí sin segundas intenciones, sin conexiones, la única persona segura. Daniel dio un paso adelante. Marco ha sido tratado con discreción. La familia está estable. Tenías razón sobre él, Vincent. Vincent asintió agotado. Volvió a mirar a Sara. ¿Qué quieres, chica? Pídelo. ¿Dinero? ¿Una nueva vida en otro lugar? Lo que sea. Sara había pensado en este momento, en lo que podría pedir. Pero sentada allí, viendo a ese hombre frágil que había confiado en ella en su momento más vulnerable, lo supo. Ayúdame a ir a la universidad, dijo. El programa de fotografía de la Universidad de Columbia. Quiero contar historias reales, documentar vidas reales. Es lo único que siempre he querido. Los ojos de Vincent brillaron con algo que podría haber sido respeto. Hecho. Matrícula completa, gastos de manutención y, cuando te gradúes, no me deberás nada. Sin obligaciones, sin condiciones. ¿Por qué? Porque me recuerdas que todavía hay bondad en este mundo. Que no todo tiene que ser calculado, transaccional. Ayudaste porque era lo correcto. Eso es raro. Vale la pena preservarlo. Sara se paró en el restaurante de Rosie por última vez, con su delantal puesto. Su carta de aceptación al programa de fotografía de Columbia estaba en su apartamento. La matrícula estaba garantizada por una beca anónima. ¿Estás segura de esto?, le preguntó Rosie mientras rellenaba las tazas de café. Estoy segura. Es el momento. La señora Washington levantó la vista de su libro. Te dije que algún día llegaría si dejabas de decirlo. Sara sonrió sintiéndose más ligera que en años. Tenías razón. Esa noche, se reunió con Daniel en la cafetería Bernie's. Él deslizó un sobre por la mesa. El primer semestre de alojamiento pagado, una asignación para equipo y esto. Sacó una tarjeta de visita diferente a las demás. Mi número personal, no para emergencias, solo si alguna vez quieres hablar. Has pasado por algo extraordinario. A veces ayuda a hablar con alguien que te entiende. ¿Ahora somos amigos?, preguntó Sara medio en broma.
Creo que podríamos serlo. Por extraño que pareciera, Sarah se guardó la tarjeta. ¿Qué pasará con Marco? Ya no forma parte de la familia. Es todo lo que puedo decir. Pero no volverá a molestaros a ti ni a nadie más. Y Vincent, que se está recuperando poco a poco, pregunta por ti. Quiere ver tu primera exposición cuando la tengas. Sarah sintió una inesperada calidez al oír eso. Dile que le enviaré una invitación. Sarah estaba sentada en su dormitorio de Columbia, editando fotos para su proyecto documental. Vidas invisibles, historias de la clase trabajadora de Chicago. Su cámara se centraba en personas como ella solía ser, camareras, cocineros, conserjes, gente que mantenía la ciudad en funcionamiento sin ser vista. Su teléfono vibró. Un mensaje de María. ¿Tomamos un café esta semana? Echo de menos nuestras charlas. Sarah sonrió. Las amistades más extrañas habían surgido de las circunstancias más oscuras. Miró la foto que tenía sobre su escritorio, la cafetería. Rosie detrás del mostrador. La luz de la mañana entrando por las ventanas empañadas. Su antigua vida capturada para siempre. En aquel entonces tenía tanto miedo, se sentía tan pequeña. Ahora, mirando el horizonte de Chicago a través de su ventana, se sentía diferente, más fuerte, como si hubiera atravesado el fuego y salido con un propósito. La experiencia le había costado su inocencia. Sí, ahora veía la complejidad del mundo, su gracia moral, pero también le había dado algo precioso, el valor para reclamar la vida que siempre había deseado. Su teléfono volvió a vibrar, número desconocido. Estoy orgullosa de ti, Vi. A Sarah le picaban los ojos. Respondió, gracias por todo. Afuera comenzó a llover, la misma llovizna persistente de Chicago. Pero esta vez, Sarah la veía de otra manera. No como algo pesado y opresivo, sino como el latido del corazón de la ciudad, constante, real, vivo. Cogió su cámara y salió. Había historias que contar,